de la República Dominicana, muchísimas gracias por acompañarnos en su programa Propuesta Final de este domingo 6 de agosto, año 2017, señor Alexander. Qué bueno verle nueva vez. Qué bueno a nuestros televidentes que nos acompañan a través de Telefuturo, Canal 23, también a través de la plataforma web www.telefuturo.com.do. Gracias a los que nos ven aquí en el país y en el mundo en tiempo real. Buenas noches. Así es, recuerde que si usted tiene aparato digital, también puede descargar nuestra app Propuesta Final y puede ver el programa a través de esa plataforma. Como siempre, un gusto, un honor compartir esta tribuna, este espacio con usted y con nuestra audiencia, esa que nos prefiere cada domingo de 10 a 11 de la noche por esta Telefuturo Canal 23. Gracias por el favor de su sintonía cada domingo. Bueno, bastante calor en la semana, todos los días hace bastante calor. Un calor incómodo porque hay bastante humedad en la República Dominicana siempre. Pero bueno, el asunto... El ambiente está como así, caliente. Siempre hay como un tema. Siempre aparece... Siempre hay como un tema que... ¿Qué cosa? Como que se apagan, vuelven. Y ahora surgió el tema nueva vez de la reelección en la República Dominicana, como que el asunto estaba callado, luego de que el presidente mandó el mensaje con Felucho Jiménez de que dijera que no le interesaba buscar la reelección nueva vez, pero siempre hay personas, ¿no? Parece que él no mandó ese mensaje nada. No, pero yo creo en Felucho, pero ¿por qué tiene que salir Felucho a decir mentira? Él no lo mandó. ¿Por qué hacerlo? Él pudo haberle dicho algo, pero él no se lo dijo. ¿Y cómo usted estaba ahí en la reunión? No estaba ahí, pero él no se lo dijo. Yo no creo, no estoy de acuerdo con usted. No. De hecho, en uno de sus artículos, don César Medina precisaba y lo daba por un hecho de que realmente el presidente nunca lo mandó a decir que él no aspiraría. Sí le dijo que no tenía ninguna de esa intención, pero de ahí, de no tener la intención de reelegirse, a mandar a alguien a decirlo, hay un espacio importante. Y creo que con eso es que usted y yo no estamos de acuerdo. Bueno, esta semana el presidente Medina se reunió con el grupo de partidos del bloque progresista que tenían como 5 años buscando una reunión con el presidente de la República y bueno, ahora el presidente les recibió, fueron al Palacio Nacional en una reunión por más de 2 horas y luego esa reunión fue a un almuerzo de 2 horas más. Correcto, 4 horas. 4 horas juntos, después de mucho tiempo. Desde que inició el gobierno, el presidente Danilo Medina, el acercamiento acostumbrado entre el presidente Leonel Fernández, que es el punto de referencia con este bloque denominado progresista, realmente no hubo una química. Sí, siempre se habían quejado un poco, el doctor Leonel Fernández tiene un trato más diplomático, ¿no? Y tenía mucho más cercanía con el bloque de partidos. Además, un tema de agradecimiento. Bueno, recuerde que parte de ese bloque, integrantes de ese bloque, impulsaron su candidatura desde el 94 por ahí, pero sobre todo en el año 1996. Pero bueno, el fin es que esa reunión se le ha sacado bastante filo político. El periódico Diario Libre hizo varias noticias de ese encuentro en el Palacio Nacional. Primero, llamaban la atención de la presencia de Gustavo Montalvo, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas, que estaba sentado al lado del presidente. Gustavo Montalvo rinde mucho. Y del ministro de Educación, el ingeniero Andrés Navarro, que estaban presentes allí. En principio trataban de justificarme la presencia de Gonzalo, de que trabajó en el sector externo, y son de las personas que siempre tienen más contacto con los partidos que apoyan.
Pero la presencia del ministro de Educación no la entendí mucho. Muchos le dieron una lectura de que esas dos personas que estaban ahí eran posiblemente sucesores del presidente Danilo Medina y que estaban allí como una forma indirecta de posibles sucesores del mandatario. Yo no lo vi así precisamente, pero bueno, son Ahora, muchas cosas. Usted no lo vio así, pero si usted va a presentar ante un grupo, por ejemplo, la persona que a usted le interesa para ser candidato presidencial, Sí, pero usted va a presentar dos personas. No, porque crea problemas, puede generar problemas internos. Usted presentaría una persona, además, se trataría en otro ambiente. También, sí. Pero Eso, bueno. eso yo lo tengo por seguro. Además, tú estás diciendo que se están preparando los filos de la reelección. Y por otro lado, está diciendo que está preparando dos pupilos para presentarlo como posibles candidatos. Entonces, ¿dónde está la razón? Yo creo que el presidente ha encontrado un momento oportuno para acercarse con ese sector que de cierto modo aportó a su campaña, participó y ha estado ligado al Partido de la Liberación Dominicana. De hecho, personas que ya se habían desvinculado, como el caso del PQDC, lograron ese acercamiento. Hay una participación importante también de las personas del Partido Reformista Social Cristiano, que ha mantenido también una vinculación más allá de las siglas de esa organización política. Pero ahí está el tema y seguirá rondando en el ambiente político. Mire, sin duda es difícil dejar de tratar el tema de Venezuela, la crisis. En Venezuela esta semana se llevó a cabo la elección y posterior instalación de la constituyente de los 545 hombres y mujeres que llevó más bien el oficialismo para que la población les votara, con muchas denuncias de fraude, ¿no? O no de fraude, sino de amañamiento en el proceso electoral. Fraude es cuando usted va con otras personas a una contienda electoral. No fue el caso, no habían rivales. Pero lo cierto es que el presidente Nicolás Maduro hace todo lo posible constantemente por llevar a Venezuela a una situación mucho más peligrosa y delicada de la situación en la que ya se encuentra en esta crisis social, económica y política. Estados Unidos ha desconocido este proceso de elección de esa constituyente, la Unión Europea también, sus 28 países que la integran, que ha tratado que esta constitución, la vigente hasta el momento, ¿qué busca la constituyente? Para poner en contexto, busca reformar la constitución, pero usted busca reformar una constitución cuando usted primero no ha sido protagonista del proceso que se reformó. Esa constitución, la vigente en Venezuela, se reformó en el año 99, cuando el presidente Nicolás Maduro cuando el presidente Hugo Chávez llegó a la presidencia en Venezuela. Lo primero que hizo fue llamar a una constituyente, pero lo hizo por las reglas, como manda la propia Constitución, porque ella misma indica cuál es el procedimiento para su modificación. Entonces el presidente Chávez en ese momento llamó a un referéndum, primero preguntándole a los venezolanos si estaban de acuerdo, dijo que sí la mayoría. En ese momento tengo el dato por aquí, más de un 71.1% dijo que sí, que estaba de acuerdo con que se modificara esa constitución. Y luego que se modificó, llamó nuevamente a la consulta a la población para que dijeran si estaban de acuerdo con lo modificado, y dijeron que sí, que estaban de acuerdo. O sea, fue un proceso legítimo. Entonces, yo no creo que la intención del presidente Nicolás Maduro sea en el fondo reformar la Constitución, porque con esa fue la Constitución la protagonista de la revolución socialista del siglo XXI, como le llamó Hugo Chávez. Con esa reforma a esa Constitución fue que empezó esa transformación en Venezuela, que se ha quedado troncada en el camino, porque la situación económica, con un descrecimiento de un menos 7.2% en la región, ha dicho la CEPAL esta semana en su informe,
es muy difícil la situación en Venezuela, con la inflación más alta del mundo entero, con la situación del petróleo. Estados Unidos puso sanciones no a Venezuela como tal, sino al presidente Nicolás Maduro y algunos de sus funcionarios. Eso, bueno, como tal en el país no genera mucho problema. El problema vendría si hay sanciones para el país como tal. Ahí sí se complicaría la situación. Estados Unidos recibe diario desde Venezuela 750,000 barriles diarios de petróleo. En un promedio de $50 por barril, eso significan 37 millones de dólares diarios que suministra Estados Unidos a Venezuela, pagado en efectivo. Imagínense si hay algunas restricciones, causaría algunos inconvenientes para Estados Unidos también, pero sin duda que el mayor problema sería para Venezuela. Pero esa es la situación, tratando de coartar constantemente a la oposición. Ahora lo que se busca con la instalación de esta constituyente es quitar todos los poderes a la Asamblea Nacional, en su mayoría de la oposición, y aniquilar por completo a la fiscal Luisa Ortega, que es de origen chavista, pero viendo la situación en Venezuela, que le llegó a llamar a que es un gobierno de terroristas, lo que busca el presidente es aniquilar todo acto de oposición y manejarse como dictadura. Yo pienso que la República Dominicana ya debe dejar de ser pasivo en este tema de la diplomacia. En principio estábamos de acuerdo con que había que manejar, siempre hay que manejarse con delicadeza con los temas de inmiscuirse en otros aspectos de países, de hermanos, pero cuando ya llega la situación como esta de violación de los derechos humanos de manera constante, pues ahí sí yo pienso que ya la posición de República Dominicana debe variar. Así es, a eso aspiran grandes de los países, muchos de los países de la región, y quienes han mantenido esa posición neutral. Ojalá que en función hacia donde se ha dirigido la crisis en Venezuela, puedan ahora asumir una posición diferente. Tenemos que hacer la pausa, vamos a ver las 5 informaciones más importantes de la semana. Volvemos. El Ministerio de Medio Ambiente se querelló en contra de la Jun Corporation y su gerente por ante la Fiscalía de la provincia Santo Domingo por daño en duquesa y violación de la ley sobre medio ambiente. En la instancia presentada por el titular de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, se pide a la Fiscalía investigar al gerente Adrián Christopher Lee Shim y la empresa civilmente responsable por los hechos que se le imputan. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, impuso impedimento de salida, el pago de una garantía de 5 millones de pesos y presentación periódica para el exdirector técnico de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, Bernardo Castellanos de Moya. A Castellanos de Moya se le imputa haber recibido soborno para adjudicar a Odebrecht el proyecto de construcción de la presa Pinalito, construida en Constanza junto al entonces director de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, César Sánchez. La Cancillería haitiana negó que en la República Dominicana se maltraten a los haitianos, en tanto que el grupo de repatriados y refugiados de Haití sostiene que lo que estas personas buscan es crear una situación de pánico en la mente de los haitianos, tanto en Haití como en el extranjero. La Cancillería precisó que las imágenes no reflejan la realidad actual de nuestros compatriotas en la República Dominicana y aseguró que las relaciones entre los dos países que comparten la isla son buenas, indica el periódico haitiano Le Noveliste. Solo Panamá con un 5.6% y República Dominicana con un 5.3% tendría un crecimiento económico del Producto Interno Bruto por encima del 5% en este año 2017, apunta el Estudio Económico para América Latina, CEPAL. Del otro lado, Venezuela tendrá una caída abrupta del PIB de menos 7.2% y junto a Santa Lucía y Surinam serán las únicas economías latinoamericanas que decrecerán este año. Quedó instalada en Venezuela la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano integrado únicamente por representantes afines al gobierno en el Palacio Federal Legislativo, pese al rechazo de la oposición y de buena parte de la comunidad internacional.
Altos dirigentes del chavismo gobernante en Venezuela desde 1999 encabezaron la larga fila de representantes que ingresó al Palacio Legislativo, donde opera el parlamento opositor, para este acto. Propuesta final. Creado un malestar en el sector educación de la República Dominicana y un malestar creado por el propio liderazgo político históricamente aquí en la República Dominicana, incluyendo estos últimos gobiernos que hemos tenido. A propósito de una auditoría que bloqueó la nómina a maestros, que fruto de esa auditoría se determinó que no estaban trabajando en los centros educativos donde aparece en nómina. Algunos casos, excepciones, resulta que trabajaban en otros centros educativos y no en el que estaba acreditado. Pero la mayoría de los casos son personas que los partidos políticos y el liderazgo de esos partidos han visto en esa plataforma de educación una solución a tema de empleo. Otros se prestan para otras barbaridades de corte de corrupción más abierto, pero es una situación que la han creado los propios partidos políticos con su liderazgo en las distintas demarcaciones, a través de los distritos educativos, a través de las regionales de educación, y eso es de conocimiento público. Obviamente ahora se ejerce una presión en torno al ministro Andrés Navarro, que ha enfrentado esta situación con mucha determinación, por cierto, y que no ha tenido todo el apoyo que se requiere. Si estamos llamando a que se establezca el fin de la impunidad y que se establezca el fin de la corrupción en el Estado y en todos los estamentos de nuestra sociedad, creo que hay que respaldar al ministro en esta decisión. Esa plataforma de ayudar a un compañero del partido, hay que sincerizarse y decir, sí, esto era así, vamos a poner a esta gente a trabajar, vamos a buscar otras plazas y que ese dinero de educación vaya a donde tiene que ir. Creo que es una especie de sincerización que hay que establecer, y ahí el propio Partido de la Liberación Dominicana puede dar un buen ejemplo, porque realmente se requieren los recursos para que vayan al fin donde el plan lo ha establecido, al objetivo principal. Entonces, no hay que ser mago, no hay que venir de otro planeta para determinar cuál es la situación que han creado los propios líderes de los partidos políticos y de todos los gobiernos que han pasado, incluyendo este gobierno, como una especie de ayuda, de colaboración, de generación de un empleo, pero que ahora se determinó enfrentar esa situación, con gente que está en otro lado, otra gente que está en su casa, otras personas, directores de distrito y gente que trabaja en ese entorno, que nombran una persona, le dan de 8,000 pesos, le dan 2,000 pesos y se quedan con 6,000 pesos. Otros que lo nombran se van para los Estados Unidos a trabajar o con su familia y quedan ahí con ese dinero y aparecen en la nómina, en un puesto que debería estar trabajando una persona que esté sirviendo realmente al sistema educativo de la República Dominicana con un 4%, que parece mucho dinero, pero para lo que se requiere, para lo que se persigue, no es tanto dinero. Para los planes que hay y para las metas
y los logros que se han evidenciado hasta este punto, hasta este nivel, pienso que hay que eficientizarlo todavía aún más. Vamos a sincerizarnos y apoyar al ministro Andrés Navarro en esa dirección, como en otras muchas instancias del propio Estado, que ojalá pueda llegar una auditoría de esa naturaleza. Así es, pienso que en principio pudo haber sido otra la forma, hacerlo directamente, porque es fácil la investigación de determinar quiénes trabajan o no, pero... La verdad es que no se podía anunciar. Bueno, también... Tuvo que hacerse tal como se hizo. Hay muchas instituciones que lo que han hecho es, o sea, como para tratar de sanear la nómina, porque hay personas, después que llegó la modernidad de las tarjetas de cobro y de débito, usted sabe que hay gente que ni pasa por la oficina nunca, No, o sea, no, ni no, siquiera en diciembre a saludar al compañero para poner un... A saludar. Para poner un es simple... que eso es un atropello. Para poner un simple ejemplo, eso pasó desde que se pusieron las tarjetas, porque cuando era cheque, la gente tenía que ir físicamente a retirar el cheque. Sí. Pues esa iniciativa del ministro de Educación, el ingeniero Andrés Navarro, yo dije, bueno, muchas personas lo criticaron porque realmente sí hay maestros que trabajan, que están en la lista y que se han visto con sus sueldos, que esperan su chelito mensuales para resolver sus problemas. Pero realmente, tanto que luchamos y que la sociedad luchó por ese 4% para la educación, que es bastante dinero. Óigame, la propia sociedad debió salir en apoyo a esa decisión. Hay que defender esa decisión del ministro de Educación, porque no es el dinero, no es el dinero del presidente de la República ni del ministro de Educación, es el dinero suyo que usted paga mensual con su contribución o cada vez que compra un producto. Usted está aportando de su dinero, de su bolsillo, al 4% para la educación. O sea que tenemos que, a veces los problemas de la sociedad lo vemos de manera individual. Sí. Entonces por eso muchas veces la población no reclama o no salen a manifestarse, porque lo vemos como una situación que no es de mi bolsillo que lo están sacando, sí es de nuestro bolsillo que lo están sacando, porque el presupuesto nacional sale de nuestras contribuciones, es de ahí que se arma. No es de manera particular de dinero de funcionarios, ¿no? Es de la contribución de todos. Fue una buena iniciativa. Vamos a determinar ahora cuántos de esos 6,000 y tanto de maestros que estaban en proceso de investigación, burlándose realmente de lo que sí trabajan, porque sí hay la mayoría hace su trabajo y muchas veces trabajando por el que no va, ni pasa por ahí. Sí. Qué bueno que se inició este proceso de auditoría de estos maestros que no hacen nada, pero sí retiran su cobro de manera mensual. Que sumen todo ese dinero de lo que se determine que no estaban trabajando, en efecto, y que se lo aumenten a todos los profesores que sí están trabajando y que se lo merezcan, incluso en su evaluación de desempeño que está en desarrollo en estos días. Así es. Vamos entonces a hacer una pausa y regresamos con más del contenido de Propuesta Final. Nuestro compañero Alfredo Núñez Fernández con el contexto internacional de esta semana, que sigue siendo y lo seguirá por muchos días el tema de Venezuela. Buenas noches, Alfredo. Así es. Buenas noches, Joana, Alexander y amigos televidentes. Señores, con bombos y platillos anunció el gobierno venezolano la participación de 8,1 millones de ciudadanos en los comicios para la Asamblea Nacional Constituyente del pasado domingo, donde se eligieron los 545 miembros que se encargarán de redactar una carta magna sustituyendo a la aprobada en el año 1999 por el extinto líder Hugo Chávez. La población de inmediato mostró su escepticismo sobre el dato emitido por las autoridades chavistas en medio del rechazo generalizado
ante esta afrenta en contra de la democracia, que en vez de haber sido un ejemplo de libertad, se convirtió en una lucha sin cuartel, donde más de una decena de personas perdieron la vida. Pero más que una crítica al evento, la empresa Smartmatic, responsable de la gestión electoral, ha dado la razón a la oposición, asegurando este miércoles que el dato fue manipulado en al menos 1 millón de votos. Estas declaraciones le han echado más leña al fuego en momentos en que el país se encuentra en medio de una guerra civil, sobreviviendo bajo sangre los embates de un gobierno incapaz, abusivo e indolente. Gracias por la atención y sigue en sintonía con Propuesta Final. Mire, en política se dice que cuando va a salir un mandatario para dejar otro, sobre todo si es de su entorno o de su partido, tiene que ver bien a quién va a dejar. Fue el caso de Ecuador con Rafael Correa y dejó, su sucesor fue Lenín Moreno, que fue su principal, su primer vicepresidente. Así es. En su primera gestión de gobierno por allá por el 2007, sí, Lenín Moreno, el actual presidente de Ecuador. Pues resulta que Lenín Moreno esta semana le quitó todas las atribuciones que tenía el vicepresidente de la República, Jorge Glass, que también fue vicepresidente de Rafael Correa, sobre todo en el último tramo de Rafael Correa, a partir del 2013. Así es. Jorge Glass, que es más de la tendencia, porque ahora resulta que el presidente como que se quiere desvincular o quiere alejarse de la corriente de Rafael Correa. Se enfrentó una vez, fue presidente, lo enfrentó. De alianza, del partido, el oficialista en Ecuador, el partido de Rafael Correa es Alianza País. Sí. Pues resulta que el presidente le quitó todas las atribuciones al vicepresidente Jorge Glass y automáticamente le respondió Rafael Correa, o sea, cuestionando al presidente y apoyando al vicepresidente Jorge Glass, que le tiene dijo ahí un... desleal. Le dijo desleal. Y malagradecido. Así es. Y apoyando a Jorge Glass porque se emitió un decreto, o sea, el presidente emitió un decreto retirándole todas las atribuciones. Así y digo yo que no lo ha quitado como vicepresidente porque no puede. Porque por supuestas acusaciones que le hicieron a Jorge Glass, pero que nadie nunca le ha aprobado nada. Así es. Ni ha sido convocado a la justicia. Y el propio Jorge Glass le dijo al presidente Lenín Moreno que él fue presidente por la unión de Alianza País, por la unión de los esfuerzos del partido y por grandes esfuerzos que hizo el propio Jorge Glass. ¿Usted sabe lo que le está diciendo con eso? Pues que le dé él dijo que no va a renunciar, entonces vamos a ver cómo lo va a mantener. El de la corbata verde y el que está sentado, que es parapléjico, es el presidente Lenín Moreno. Por eso es que no le gusta, irse a los presidentes de los puestos. No, por eso es que los presidentes tienen que tener mucho cuidado en quien dejan como sucesor. Pero lo abraza. Sin Correa y sin ese equipo era imposible que él gane. No, si no es Recuerde cómo quedó claro el proceso. Sí. Fue de hecho, 51-49. En la segunda vuelta. Así es, en la segunda vuelta. Bueno. Pero esa es la situación de Ecuador. Vamos a culminar entonces este programa Propuesta Final. Muchísimas gracias por su compañía. Será hasta el próximo domingo, si así el Señor lo permite. Buenas noches.